Bueno, primero les deseo un buen año nuevo a todos. Si pensaban que el año 2025 sería tumultuoso, lleno de peligros y, ya saben, de muchas cosas absolutamente increíbles que la gente no imaginaba posibles, el nuevo año claramente continúa así y promete que 2026 será un año de cambios aún más drásticos por la sencilla razón de que la situación estratégica y muchos de sus elementos están tan al límite que debemos esperar que ciertas cosas no continúen, sino que se conviertan en acontecimientos disruptivos. Y entonces todo dependerá de si contamos con las suficientes fuerzas de la razón para prevenir que cualquiera de estos conflictos se convierta en una conflagración global. Así que creo que nuevo acontecimiento que domina todo y que me parece realmente increíble es el de los ataques con drones contra la residencia del presidente Putin en una pequeña ciudad cerca de Novgorod-Valdai. Inmediatamente después de las conversaciones en Mar-a-Lago entre Trump y Zelensky, se produjo un ataque con 91 drones dirigidos a esta residencia que, como todas las residencias de presidentes rusos, contiene un centro de comando nuclear. Y según funcionarios militares rusos, todos estos drones fueron neutralizados, no se produjeron daños, pero la implicación de esto es absolutamente de suma importancia estratégica, porque si el presidente Putin hubiera estado allí, si hubiera muerto, el mundo probablemente ya estaría en una espiral sin fin hacia la Tercera Guerra Mundial. Pero los acontecimientos que ocurrieron en torno a esto son igualmente escalofriantes. En primer lugar, la secuencia de eventos fue que el presidente Putin llamó al presidente Trump y le informó sobre lo sucedido. Trump tuvo una reacción inicial donde dijo que estaba completamente conmocionado, que ni siquiera podía imaginar que un ataque tan descabellado pudiera ocurrir. Pero básicamente la declaración de Putin fue que ante este claro efecto del terrorismo de Estado, Rusia debía reevaluar su postura y que una reacción rusa sería inevitable. Y Trump, según Ushakov, dijo que afortunadamente Estados Unidos no entregó los misiles Tomahawk a Ucrania. Entonces, naturalmente, el gobierno ucraniano desestimó y negó que tal ataque hubiera ocurrido. Dijeron que hubo un ataque contra las instalaciones militares cercanas a esa residencia, pero que no se planeó ningún ataque contra ella. Naturalmente, todos los medios occidentales cubrieron la versión ucraniana de que todo esto fue inventado por los rusos supuestamente para salirse del proceso de paz, lo cual es un argumento completamente ridículo porque Putin ya había dicho que si las negociaciones fracasaban, Rusia lograría el mismo objetivo por medios militares en el campo de batalla. Así que no dejaron ninguna duda, ya saben hacia dónde se dirigen. Luego, en un acontecimiento absolutamente dramático, la CIA, es decir, el señor Radcliffe y su organización, también afirmaron que no hubo ningún ataque, que todo esto fue inventado por los rusos, ante lo cual Scott Ritter dijo que era absolutamente increíble y no sé si tenemos un video de Ritter en este programa de hoy,
porque él estaba de viaje y por lo tanto no estaba disponible. Naturalmente, esto pone a Trump en un completo aprieto porque uno sabe que o la CIA tenía razón o los rusos la tenían y él tiene que tomar una decisión y averiguarlo. El 1 de enero, el Ministerio de Defensa ruso, a través de su portavoz Igor Kostyukov, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, presentó las pruebas de este ataque al agregado militar estadounidense en Moscú, donde informaron que habían derribado varios drones durante el ataque cuyos sistemas de navegación estaban bien conservados, y en varios de estos drones se podía ver no solo la direccionalidad tal vez se pueda incluir ahora el video o el mapa para ilustrar esto. No solo se podía ver el origen de estos drones, sino también detectar quién los había programado. Así que básicamente esto es evidencia que se ha presentado y por lo tanto será objeto de una investigación exhaustiva. Pero esto plantea un problema muy grave para el presidente Trump, porque, como dije, si la evidencia rusa resulta ser cierta, entonces eso es una cosa. La pregunta es, ¿la CIA no lo sabía? ¿Cometieron un error? Es decir, estas cosas ocurren. Se están cometiendo errores o mintieron. En cualquier caso, esto pone al presidente Trump ante la urgente tarea de poner orden y aclarar esto, porque de eso dependen todas las negociaciones con Ucrania, la cuestión de si esto se puede resolver diplomáticamente o no. No creo que se vea muy bien ahora mismo, porque lo otro que ocurrió fue que a medianoche, desde la víspera de Año Nuevo hasta el Año Nuevo, exactamente a las 12, hubo un ataque contra un pequeño pueblo en Kherson llamado Kolory, donde había civiles, familias con niños y ningún militar oficial, al menos no de alto rango. Estaban celebrando la víspera de Año Nuevo y el comienzo del Año Nuevo, viendo el discurso televisado del presidente Putin para la nación, ya saben, en esa ocasión. Y mientras lo veían, hubo un ataque con drones que mató a varias docenas de personas, quizás 24 o más personas, e hirió a muchas más. Y obviamente Kiev negó inmediatamente haberlo hecho. Es bastante difícil imaginar cómo pueden negarlo, pero lo hicieron. Esto fue comentado por una amplia gama de funcionarios rusos, donde la portavoz del gobierno, Zakharova, señaló el elemento absolutamente sádico de atacar a familias que celebran el Año Nuevo, que no tenían absolutamente nada que ver con el conflicto. Son civiles. Y obviamente esto está agravando la situación al máximo. La respuesta internacional a todos estos eventos fue muy fuerte. Naturalmente, China, Brasil, India y muchos otros portavoces y líderes del sur global adoptaron la postura de Rusia. Los medios occidentales, al unísono, afirmaron que esto era una invención rusa.
María Zakharova señaló que la respuesta de las fuerzas occidentales al ataque a Koroli fue un silencio absoluto. Esto se suma a la larga línea de condonación de terrorismo cometido por los ucranianos, que se ha mantenido durante muchos años. Demuestra el sesgo absolutamente inhumano de las fuerzas occidentales frente al terrorismo de Estado. Así que creo que esta es una situación increíblemente grave, porque imagínense si el ataque hubiera tenido éxito y el presidente ruso ya estaría muerto. Solo puedo imaginar cómo eso habría llevado a una situación estratégica ya extremadamente tensa a un punto de no retorno. Así que esto no va a desaparecer. Creo que esto debe investigarse, debe aclararse hasta que se extraigan las conclusiones y la situación mundial esté determinada por ello. Ahora, solo por mencionarlo, hay muchos otros puntos de crisis que lamentablemente subrayan que la situación estratégica en este próximo año será de absoluto peligro y agitación. Y uno de ellos es que la situación en Oriente Medio persiste y se está volviendo cada vez más peligrosa. No solo continúan las matanzas en Gaza y Cisjordania, sino que tras la visita del primer ministro Netanyahu a Mar-a-Lago en el año nuevo, fue el único invitado extranjero allí. La probabilidad de que se produzca otra operación militar contra Irán es lamentablemente muy alta. Y obviamente esto llevaría al mundo a otra catástrofe absoluta. También en Venezuela, 5 barcos más fueron derribados. Creo que han muerto 100 personas o más. Esta situación sigue siendo sin duda una de desestabilización total potencial para el continente latinoamericano. La situación entre China y Japón también sigue siendo extremadamente tensa tras la maniobra militar china en torno a Taiwán. Y esto subraya todas estas crisis, subrayan la necesidad imperiosa de cambiar el paradigma. También van a escuchar al señor Effenberger, quien hablará más extensamente sobre el peligro inminente que representa la situación en Alemania, no solo el armamento militar que está en pleno desarrollo, sino también la militarización, tanto en Japón como en Alemania. Curiosamente, 2 de las antiguas potencias del eje comparten la misma mentalidad. La inminente instalación de misiles nucleares de alcance medio en Alemania la convertirá en un objetivo prioritario de cualquier represalia rusa. Creo que deberíamos movilizar a nivel internacional para que estos misiles no se desplieguen, ya que los rusos deben asumir que están equipados con armas nucleares si tienen capacidad nuclear. Así pues, todas estas situaciones subrayan la absoluta y urgente necesidad de incluir en la agenda la propuesta de una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que, como saben, es una posibilidad realista dado que China está impulsando la iniciativa de gobernanza global, que es prácticamente lo mismo que nuestra propuesta de una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Y como saben, la disposición del sur global, de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, a cooperar con Occidente, si así lo decidimos en Occidente, es absolutamente clara, y esto fue reiterado con vehemencia por el presidente Xi Jinping en su discurso de Año Nuevo, donde volvió a decir que China
tiene sus brazos abiertos para abrazar al mundo entero y creo que en Occidente estaríamos completamente locos si no respondiéramos a eso, detuviéramos la geopolítica y avanzáramos hacia un nuevo paradigma de cooperación en lugar de confrontación. Así que estoy absolutamente segura de que el próximo año 2026 será un año de decisiones estratégicas que probablemente decidirán si la especie humana sobrevivirá o no, porque el otro gran peligro que se cierne naturalmente sobre las cabezas del mundo entero es el colapso inminente del sistema financiero occidental, la burbuja de la inteligencia artificial, el mercado de criptomonedas que ya ha sufrido pérdidas masivas pero que es insignificante comparado con lo que podría suceder. Por lo tanto, la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, para la cual escribí 10 principios como temas de reflexión que incluyen enfáticamente las 4 leyes de Lyndon LaRouche para reorganizar un sistema financiero completamente en bancarrota, es más urgente que nunca. Así que estos son mis comentarios iniciales por el momento. And then just so people know, I've included in the chat, Para if que la you're on gente over the sepa, Zoom, incluí en el chat from the Russian Ministry el, of Defense on the el, developments, as well as the 10 principles of a new security incluí el mapa que mostramos del Ministerio de Defensa rusa sobre los ataques con drones y también los 10 principios para una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que Helga elaboró. Así que vamos a continuar con nuestro diálogo. Ahora tenemos el placer de presentar al periodista, autor de Pax Americana en el 2004 y del libro El Poder Subestimado del 2022. Gracias, señor Wolfgang Effenberger, para escuchar su análisis experto y lo que usted presente. Adelante. Am 8. November 2021 wurde erstmals nach Ende des Kalten Krieges das 56. US-Artilleriekommando reaktiviert. Estamos esperando la interpretación al inglés. 1983 im Rahmen der Pershing-2-Stationierung aufgestellt worden und nach dem Kalten Krieg We 1991 are, excuse me, we are not getting Disculpen. interpretation into English, please, German interpreters. Por favor, Interpreter. el intérprete de alemán, por favor, si puede pasar al inglés. Am 8. November, am 8. November 2021 wurde erstmals nach En dem Ende des Kalten noviembre del 2021, por primera vez, después del fin de la Guerra Fría, reaktiviert. Ein Großverband der Vereinten Staaten mit Sitz im Ortsbezirk Mainz. se ha reactivado el comando Und dieser Verband de Estados Unidos en Wiesbaden, Alemania. Este Der Befehlshaber, comando Stephen Marinian, erklärte am 3. November 2021, ich zitiere no ihn, está. die Reaktivierung En noviembre del Artilleriekommandos. 2021, Es war la 1983 reactivación im Rahmen der Zwei-Stationierung del Comando 56 de artillería wird den que se US-Streitkräften instaló en los años 80 in Afrika bedeutende Fähigkeiten für Multidomäne, cuando se habían Operationen bieten. Es wird außerdem ins- die instalado, fueron una oportunidad para que multinationalen Europa Feuer- y Alemania und Wirkungen sowie die pudieran Durchführung cooperar Boden-Langstreckenfeuer- en operaciones multinacionales, Deutlich klare Aussage, was da eh, aufgestellt werden soll. implementar. Das veranlasste mich damals unverzüglich den Artikel mit dem De Titel sus capacidades operativas. Reloaded, US-Raketen Cuando lo escuché, bedrohen den Weltfrieden zu veröffentlichen, in dem die Reaktivierung des 56. publiqué un US-Artilleriekommandos artículo en el que und die daraus resultierenden Gefahren aufgezeigt wurden. se habla de esta reactivación
del nuevo comando y el peligro que representaba. Tras la reunificación de Alemania y a la conclusión de la Guerra Fría, ese comando en junio de 1991 se desactivó. Ahora ya, 30 años después, se ha reactivado y hace parte del nuevo concepto antirruso. Quizás a causa de esta reactivación, en febrero del 2022, se le ha pedido a la se le ha preguntado a la prensa, qué razón tenían los soldados en Wiesbaden a la luz de los sistemas de proyectiles Dark Eagle, Águila Oscura. Estas capacidades actualmente en Alemania significan que la población alemana está bajo ocupación, pero nos aseguraron que esto no sería perjudicial. Y también lo dijo Andreas Michaeli, básicamente que el gobierno federal alemán había recibido del gobierno estadounidense la promesa de que no se emplazarían sistemas de proyectiles en territorio alemán, que no había ninguna intención de hacerlo. Ahora, el 10 de julio del 2024, el canciller Olaf Scholz, canciller de Alemania, dio su aprobación al emplazamiento de tales misiles, proyectiles. Dichos sistemas se asignarían al Comando de Artillería, Comando 56 en Wiesbaden. Estos serían proyectiles con un alcance de 1.700 a 2.000 kilómetros y un sistema adicional para el 2029 de proyectiles hipersónicos que llegarán en el 29. Y ahora también los proyectiles, los cruceros Tomahawk pueden penetrar territorio enemigo en muy baja altura, soslayando los sistemas de radar. Estos tienen capacidad, potencialmente llevan cargas nucleares. El nuevo sistema Dark Eagle, Águila Oscura, que está en fase de desarrollo, tendría cerca de 2.700 kilómetros de alcance a una velocidad de Mach 5, 5 veces la velocidad del sonido. Con tal sistema, le sería posible a Alemania atacar blancos, objetivos rusos muy a su interior, al interior del territorio ruso, y por tanto Rusia marcó una línea le puso o respondió también con proyectiles intercontinentales
und die russische El nukleare equilibrio estratégico nuclear Kapazität massiv bedroht. se alterará por completo Wie Joe y Biden und Olaf Scholz wahrheitsgemäß amenazará behaupten, directamente a sondern Rusia. versetzt Russland in einen fortgesetzten No Kampf. para disuadirla, como Und mentía das el passiert canciller in den Scholz, Vorwarnzeiten, die sino bei wenigen Minuten liegen. para So, das ist also agravar tatsächlich la eine situación. dramatische Gefährdung der aktuellen Sicherheit, nicht nur hier Esta für es Europa. una, Mit Dark Eagle, einem der drei neuesten un desvío nimmt radical die de la Gefahr in de la Deutschland estrategia dramatisch anterior. zu, daher vor allem dieses Cualquiera de Systeme estos nur sistemas in de Deutschland armas stationiert werden. Dark Eagle fliegt mit bis zu representa 14-facher un Geschwindigkeit und nimmt peligro am mucho besten mayor Gefahren para aus Deutschland teil, de hecho, während diese el Daten águila erheblichen oscura se Raketen espera que podrá 300 Kilometer hohen Bogen desplazarse und hasta der Mach von der Rakete Dark 17 Eagle gelöste Gefechtskopf, en su segunda der versión. gleichsam in nur 60 bis 80 Metern Höhe in unberechenbaren Wellen und kann mittels Radar erst 500 bis 300 Kilometer Y vor dem es präzisen Einschlag erfasst werden. Also kaum difícil imaginar o Sie prever abzuschießen ist bis heute unmöglich. cuál Sie será zielt nicht auf verbunkerte Ziele, su benötigt deshalb modo auch o keine su forma de Radar- ataque und kein por la manera en que se desplaza. was aber möglich ist. También, Bis Moskau braucht sie von Süddeutschland aus etwa 10 Minuten. Der russische entonces, Präsident ni siquiera ist dem Verlust hace des falta Krieges Gefahr für seine una persönliche ojiva Sicherheit. nuclear, In seine Rede an die sino Nation simplemente wenige Tage vor seinem explosivos größeren Einmarsch in die Ukraine setzte sich Putin convencionales. mit den Putin, Gefahren für Russland auseinander, cuando wenn die Ukraine NATO-Mitglied wird. dio la Was orden sagte de invadir Ucrania, Putin? Flugzeit von Marschflugkörpern Tomahawk nach Moskau betragen dijo que weniger als 35 es Minuten. Für terrible strategische Ziele para wie Rusia, den es Charkow muy malo que 7, 8 Ucrania Minuten, se una a la für OTAN ballistische Raketen aus dem Raum Charkow, also 7, 8 Minuten und für Hyperschall-Schlagmittel 4 bis 5 Minuten. y Das que politische Messer los am Hals. Weiter proyectiles bedroht Dark balísticos Eagle die Radarfrühwarnanlagen solo Nord- requerirían und de 7 a 8 minutos desde Ucrania para Wie konnte das golpear möglich sein? objetivos en territorio ruso. Der Y esto agravaría Minsker aún Vertrag, más la also der situación. Minsker ¿Cómo puede ser Vertrag, esto ist posible? ein Se historisches pregunta uno. Si Rüstungsabkommen el für Tratado die de Fuerzas Jahre Nucleares nach der Intermedias, Aufstellung von Pershing Tratado 2 histórico de Fuerzas 1985 Intermedias, zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen wurde. ha sido Der Vertrag verpflichtete beide Seiten como zu un factor de vollständigen estabilización de entre Estados Unidos y Langstrecke- und Rusia, ballistische Raketen como für resultado de tratados que Marschflugkörper hacían mit obligatorio Reichweiten bis 535 que no se Kilometer. emplearan Aber ciertas wurden zwei categorías Reichweitenkategorien misilísticas. kürzere Reichweiten von 500 bis 1000 En Kilometern estas und son mittlere Reichweiten von 1000 bis categorías 5000 del alcance 5000 de Kilometer. alrededor de 500 Der kilómetros y Vertrag también de untersagte alcance medio zugleich auch die de Produktion 1000 a und 1500 solche kilómetros. des INF-Vertrages unter Trump am 2. Así August como la prueba 2019 de und tales die Entwicklung der sistemas. hypersonischen Dark Eagle Cuando sicherstellen el die gobierno de Trump Rechtssicherheit und puso zeitliche fin Sicherheit. al Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias en el 2019, se Die Dark Eagle esto se Hyperschallrakete wurde seit esto 2011 tiene una genau in dem Jahr, als esto der se INF coordinó o se sincronizó das con Long Range la Hypersonic Weapon System el comienzo mit del 30 desarrollo del Kilometer Águila Oscura, und Dark einer Eagle, en el Reichweite von 2019, etwa 2800 bis y como lo ha 3000 dicho, 500 Kilometern. como se ha dicho, Der tendría Zusammenhang ist eindeutig. un Solange alcance bis entre 2020 2.800 y galt, 3.500 waren kilómetros. ferngestützte Raketen mit Reichweiten zwischen Mientras 500 estuvo und 5000 vigente el 500 Tratado de Fuerzas Kilometer Intermedias, verboten. tales Die Dark proyectiles Eagle fällt lanzados mit einer desde tierra Reichweite von eran prohibidos. 2500 bis El Águila 3500 Oscura, con Kilometern este nuevo alcance genau in diese Kategorie und de hätte somit hasta unter de entre Vertrag 2.800 y nicht 3.500 entwickelt kilómetros, werden. está Nach en dem esa Vertrag categoría Pershing que prohibía el Tratado 2019 de begann Fuerzas die USA Intermedias.
y unmittelbar mit la derogación del tratado und ab 2026 posibilitó ist deren la Stationierung creación de in esta Deutschland geplant, nueva aber arma. nur in Deutschland geplant, vorläufig. Die sicherheitspolitischen Gründe, die das Ende des Hasta ahora, INF-Vertrags und die solo se Entwicklung piensa der DAC Eagle em, verbinden, emplazarla basieren en auf Alemania. mehreren strategischen Überlegungen der USA. El comienzo del plan de desarrollo del Dark Eagle, Águila Oscura, y el fin del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias se basa en varios conceptos estratégicos estadounidenses para retirarse del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias y también para incluir a China. China viene perfeccionando un arsenal que ahora el gobierno de Trump dice que como China está creando armas que amenazan a los Estados Unidos, entonces ya no tienen que cumplir el Tratado de Fuerzas Intermedias. El Águila Oscura tiene una capacidad de golpes, de ataques en profundidad a objetivos rusos antes de que puedan dispararle a la OTAN. Y en segundo lugar, su velocidad de Mach 17, o la posible velocidad hipersónica, les permite eliminar estructuras de mando en profundidad en Rusia. Desde Londres y desde Guam pueden atacar territorio continental chino. La opción nuclear de esta forma es posible que librar la guerra nuclear y piensan que ellos piensan que el territorio americano estaría fuera de su alcance. Otro suceso importante en el desarrollo de las capacidades nucleares fue lo que el presidente Biden y el canciller Scholz decidieron en términos de colocar sitios de lanzamiento en Alemania. Que anteriormente Alemania podía rechazar, pero ahora ya no. Y el emplazamiento de los Dark Eagle es muy similar al concepto de la OTAN hace 35 años, cuando decían que los sistemas de proyectiles Pershing y de crucero podían armarse con ojivas nucleares de forma que con una gran precisión y la idea, el concepto era que se desarrollara una capacidad de primer golpe, un golpe sorpresivo. Ahora ya no existe esa posibilidad, pero ahora lo que hay es más peligroso todavía. En tan solo unas semanas se vence el tratado START, que es el último tratado de armas estratégicas que limita el intercambio de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. O sea, el 26 de febrero del 2026 coincidirá con el emplazamiento de los proyectiles nuevos.
y el emplazamiento por parte de Rusia del proyectil Oreshnik en Bielorrusia también entra en efecto a partir del 26 de febrero del 2026. Y en paralelo, sistemas como el Tomahawk y otros también se estarán emplazando en Wiesbaden y otros países de la OTAN. La, la, de- ya que se tendrá fin el tratado START, esta será el último obstáculo estratégico a la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Ya esto ya está listo para jalar el gatillo. Según los últimos informes, esta capacidad presentará un nuevo y grave peligro tanto a China como a Rusia este año. Esto marca pues un rompimiento fundamental de la estabilidad estratégica que había sido que había tenido límites estratégicos, ya que ambos lados ahora podrán desarrollar sistemas estratégicos nuevos. El arma hipersónica Dark Eagle es una alteración del equilibrio estratégico entre Occidente y Rusia, mucho más que ningún sistema bélico previo contra el peligro de la adopción de tales armas. Es el siguiente: el peligro de escalamiento, ya que solo se requieren unos cuantos minutos de tiempo de advertencia. Y por ese periodo tan breve de aviso, el peligro es grande, y especialmente el Tomahawk, ya que vuela a tan baja altura, solo será detectado por el radar ya demasiado tarde. Esta situación de alarma permanente puede conducir a errores y lanzamientos de emergencia. Así pues, Alemania se encuentra, especialmente Alemania, pero también Europa, se convertirán en el campo de batalla de un eventual conflicto. El canciller o el ministro de Relaciones Exteriores recalcó este peligro en caso del emplazamiento de tales armas, que Alemania sería la primera víctima de los ataques en respuesta. Y la respuesta rusa podría ser el emplazamiento de armas nucleares. Sería mucho más, sería fatal para Alemania. Ya Rusia ha anunciado contramedidas y han demostrado algunas de ellas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció oficialmente que ya no se pondrán límites a sus proyectiles lanzados desde tierra, y aludiendo a los sucesos en Estados Unidos, ya anunció
a partir de la la última cumbre de la OTAN, ya emplazó o instaló baterías de sistemas Oreshnik en Bielorrusia, y estos son en respuesta directa al desarrollo del sistema Dark Eagle, Águila Oscura. Esta es nuestra respuesta, dijo, específicamente a las acciones agresivas de Occidente. El 2 de octubre del 2024, el Instituto Schiller sostuvo una conferencia de expertos para trabajar sobre el tema del Armagedón nuclear. Chad Matlock y también Ted Koppel, Matlock, ex embajador en Rusia, y Ted Postol, uno de los principales científicos y estudiosos de la guerra nuclear y los efectos de la guerra nuclear. Mr. Effenberger, just because we have a couple Señor of people Effenberger, in line, por favor. could you just take Por, maybe 2 more por lo minutes que ya and, tenemos ya a varios oradores. Regresaremos al tema, pero si pudiera, por favor, tratar de cerrar en unos minutos. Ich wollte ja nur noch an diese Ereignis am 2. Oktober 24 der Schiller No Institut. están dando inglés. Bien, ya casi termino. Solo quiero recordarles en esta conferencia del Instituto Schiller que yo estuve ahí, estuve presente, y el científico Teodoro Postol dijo que Rusia no tendría ninguna posibilidad de defenderse de este nuevo sistema, y el único recurso que les quedaría sería una respuesta instantánea nuclear contra Alemania. Esto se dijo hace un año, pero ya los hechos lo han confirmado. Ahora ya se entiende. Y por esto es tan importante esta conferencia. Yo les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a ustedes. Muchas gracias, señora Effenberger, su presentación y todo lo que ha expuesto tiene la mayor importancia, y me parece que debemos tomar algunos extractos de lo que usted ha dicho para nuestras actividades organizativas. Puedo garantizarle que nuestros organizadores alemanes le agradecerán mucho su aporte. Muchas gracias por ese análisis. Bien, pasaremos ahora. We will be having more discussion after the fact. Después de estas presentaciones continuará la discusión abierta. Y a continuación vamos a pasar al Beto Almeida de Brasil. Es un cofundador de Telesur y está en la Junta Consultiva de la Asociación de Prensa Brasileña. Muchísimas gracias por acompañarnos, Beto Almeida. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo, felicidades para todos por el nuevo año. Muchas gracias por la invitación. Yo pienso que estamos viviendo una situación de extremo peligro, como si estuviéramos bailando en la y no nos damos cuenta. Hay sectores que expresan fragmentos de una realidad consciente y buscan alentar, como es el caso de la Fundación Schiller, pero hay una oscilación muy grande del comportamiento de las direcciones de los grandes países que pueden adoptar las políticas que son más decisivas. El caso de Estados Unidos, el caso de la Federación Rusa y el caso de China, y también de la Europa, con un bloque distinto. Tenemos 4 focos, como sabemos todos,
muy peligrosos. El foco de Ucrania, que talvez sea el más explosivo de todos, con posibilidad de traer una consecuencia la más destructiva, más amplia. El caso de Gaza y Oriente Medio, Irán, que volvió a ser alvo blanco de amenazas de Donald Trump, que já atacou Irã el año pasado, sin declarar guerra, sin declarar guerra. Ahora se acalenta otra vez el tema del escenario tercero, que sería de Taiwán, con la elección de la derechista Takaishi en Japón, que remonta nostalgia del militarismo japonés, cuando el mundo ha cambiado definitivamente. Es totalmente imposible que Japón pueda hoy ofrecer algún tipo de alternativa, mucho menos militar, para el dilema de Taiwán, incluso porque la palabra del presidente Xi Jinping es muy clara. La reunificación es inevitable, con todo lo que eso significa. Y ahí tenemos una sorpresiva presencia de Vladimir Putin, que declaró que también la Federación Rusa estaría solidaria con China en la defensa y con cualquier tentativa de injerencia, sea de Estados Unidos, o Japón o Australia, en Taiwán. Incluso porque hay algunas islas por ahí que son de soberanía rusas, ¿no? Y el presidente Putin alertó que también podría instalar determinados instrumentos de defensa militares para defender a Taiwán dentro de la perspectiva de respeto a la soberanía china. Y el cuarto punto es ahora Venezuela, pero Venezuela como una amenaza a todo el Caribe, sobre todo después que se lanzó el nuevo documento de Estratégia de Defensa Nacional de Estados Unidos, que foi respondido dias depois por um documento de China para a América Latina, donde a humanidade parece perder oportunidade uma vez tras outras. Se perdem oportunidades, se complicam as coisas porque não se toma em conta o risco que estamos vivendo quando, por exemplo, na época da desintegração da União Soviética, a pesar de todas as promessas e promessas de que não haveria nenhuma expansão otanista, foi exatamente isso que passou. Os países todos de la del ex campo de la Comecon, del Pacto de Varsóvia, todos se transformaram, quase todos, províncias otanistas, ou seja, reservas otanistas. Isso significa descumprir as promessas que han sido hechas, que levaram incluso ao próprio presidente Vladimir Putin a, surpreendentemente, se oferecer num esforço paradoxal de que a Federação Russa poderia ser membro da OTAN para evitar um conflito, para evitar uma guerra. E agora, depois de tudo isso, mais uma vez, houve o descumprimento, quando, depois do golpe na Praça Maidan, em 2014, com a ingerência direta dos Estados Unidos, direta, confessa, incluso por Victoria Nuland, confessa, descaradamente confessou a ingerência. Depois de tudo isso, a Federação Russa esperou por muito tempo, com alguma paciência, e alguns setores internos de Rússia disseram, não com paciência, mas também com um pouco de ingenuidade, que durante 8 anos se respeitaram as várias tentativas, vários intentos de acordos, mas finalmente o acordo de Minsk fracassou.
después de 14.000 muertos de la población rusa en la región de Donbass. Y fracasó con una confesión lamentable, vergonzosa, de parte de Angela Merkel, que llegó a punto de decir que estaban haciendo un teatro, una encenación. Bueno, después de todo eso, solo habría de la parte de la Federación Rusa aceptar el pronunciamiento de la resistencia de la población rusa en varias provincias por el voto, pero también con una resistencia armada, que es un derecho legítimo porque fueron atacados. Hubo 14.000 muertos. Y las urnas se pronunciaron en varios referendos, desde Crimea hasta Donetsk y otras. Son varias. Y ahora reverter todo eso que muchas veces se plantea es de un irrealismo absurdo. Y tan absurdo como estamos perdendo otra vez oportunidades cuando se encaminan varios diálogos, como lo más difícil y más improbable de todo, que es un diálogo directo entre Donald Trump y Putin, y se expresan varias avaliações de que muito de concreto se han avançado para assegurar algum tipo de acordo que seja verdadeiro, que seja não somente para um cessar de fogo, pero um acordo para dar paz definitiva. Depois de tudo isso, se vêem por lo menos 3 atentados terroristas para matar generales de alta patente russa em Moscou. Em Moscou. Foram assassinados em Moscou. E agora ele intento de atacar a residência de Vladimir Putin. Pero mais grave que isso é ele intento de negar que era verdade. É de um cinismo que indica o grado de pouca seriedade com que se discute a situação política que estamos vivendo. Porque argumentar que não houve isso, que era uma mentira, que era apenas uma fake news. E ayer, 2 dias atrás, com um café na cidade, na província de Kherson, quando uma bomba incendiária, deliberadamente, voluntariamente incendiária, matou por lo menos 24 pessoas em um café que gente civil, não era um general, não era um quartel, não era nada, era um café de comemoração das festas de Ano Novo, e que morreram porque estavam comemorando. Civil, incluso niños. Que indica isso? Um grado de degeneração de pensamento com o qual se estabelecem a atitude deliberada de frustrar os acordos. Há um intento, e que tem o apoio de círculos poderosos de Europa, muito preocupado, com muito medo, pero também com muito medo de perder os vantajosos pecuniários acordos de guerra que sempre apoiaram Ucrânia contra a Rússia, e que esses círculos da Europa otanista estão com muito desejo, incluso a tal ponto que apoiam deliberadamente as ações mais violentas da Ucrânia contra a Federação Russa, o que evidentemente provoca uma reavaliação, um repensamento, como dijo o presidente Putin, sobre como encarar as conversações, as tentativas, as tratativas para estabelecer um acordo para uma solução mais definitiva. E essa solução não pode aceitar, evidentemente, que a Ucrânia vá para a OTAN, que agora que se retornem as bases territoriais de antes, porque já houve um pronunciamento popular por el voto, Não solamente um avanço militar, que também é absolutamente concreto, já que o ataque que se hizo a partir de 2014 militar contra a população russa del Donbass não deixou outra oportunidade que senão uma resposta também militar.
Não se pode responder a um ataque militar apenas com flores e gentilezas. Isso tinha o apoio total, praticamente, da administração de Obama antes e depois de Biden. Total. E que agora, com Trump, se cambia, porque há, por lo menos, uma séria tentativa de fazer um diálogo respetuoso, sério e com um plano de trabalho que muitos querem frustrar. Estes ataques e esses atentados, as mortes de los generales de alta patente, produzem exatamente uma sensação de insegurança de que isso não vai marchar. É isso o que deseja, porque a guerra dá muita plata para muitos setores, os esforços de guerra. Pero se sabe de informações que vale a pena divulgar e que nem sempre a mídia, os médios que são que têm muitos anunciantes da indústria bélica, não querem informar que, por exemplo, se suspenderam o envio de munições de Estados Unidos para a Ucrânia. Isso é verdade. Se suspenderam também a remessa de dinheiro, ou se cortaram, ou se diminuíram de Estados Unidos para a Ucrânia. Então, esses setores estão, diria, uma espécie de desesperação, porque significa alterar os planos, incluso os planos, como ele mencionado por el orador anterior, como de instalar mísseis em Alemanha dirigidos à Rússia. Isso tudo se altera se não há a presença de Estados Unidos. Então, essa é uma situação realmente muito difícil, muito distinta, pero, mire, a Federação Russa busca estabelecer um diálogo com os Estados Unidos. China busca oferecer proposta de cooperação com os Estados Unidos, incluso, surpreendentemente, de incluir China dentro da iniciativa Cinturón e Ruta de la Seda. Parece inacreditável, pero increíble, pero sí, esse acordo, essa proposta foi hecha e provoca uma série de desconciertos em América Latina, por exemplo. Porque de maneira muito séria, de maneira muito concreta, tanto a Federação Russa como China estão alertando a Donald Trump que não lo haga a guerra contra a Venezuela, que é o outro ponto de ataque. Não lo haga, não lo haga. Que hagamos um tipo de cooperação que para os chinos deve haver sido um esforço quase que sobrenatural incluir a palavra cooperação trilateral. Realmente, o próprio Brasil tem dificuldade de compreensão. Por mais que o Brasil se ha transformado em principal parceiro comercial de China em América Latina, e também China é hoje o maior parceiro comercial de Brasil, superando a Estados Unidos, que foi historicamente o principal, sempre. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que o Brasil tem que oferecer posições políticas em política exterior mais concretas, sobretudo mais enfáticas, em relação à Venezuela, em relação à integração latino-americana, não somente de discursos, porque incluso nesse momento China acaba de cortar boa parte da importação de carne do Brasil, que tem em China o principal destino. É um aviso político, não é um problema comercial. É um aviso político de China de que o Brasil pode ser mais efetivo. Que o Brasil não se olvide que, politicamente, é o presidente dos BRIC, não é um país qualquer. E que pode fazer mais para estabelecer bases construtivas, que não é simples, para essa cooperação trilateral, digamos assim. Isso significaria espaciar ou diminuir pontos de peligro que existem em relação à Venezuela e outros países que Trump e os setores que o pressionam para que não retroceda
porque hay sectores que quieren avançar de maneira mais efetiva, pero en ese momento Trump tiene que calcular que está em negociação com Donald Trump, está em negociação também com Xi Jinping, e que invitou e aceitou a invitação de Xi Jinping para ir à China. É um mensagem político isso, não é um tema la visita, incluso porque sabemos que é exatamente China que tem em suas manos boa parte dos títulos da deuda pública de Estados Unidos, que é das maiores do mundo, é a maior do mundo, praticamente. Isso tem muito significado. Qual deve ser a conduta de China? Porque há muitos setores dentro dos Estados Unidos que não veem a possibilidade de uma recuperação de la reindustrialização, a não ser com uma posição cada vez mais histericamente violenta em relação ao mundo e com outras políticas, pero também se pode fazer um debate sobre o retorno de um arsenal de políticas da era de Roosevelt, por exemplo, para reconstruir em outras bases, porque o mundo de Roosevelt para cá ha cambiado de maneira frontal. Eu penso que dos temas que talvez, com a autoridade que tem a Fundação do Instituto Schiller, porque exatamente em Europa está uma grande complicação política, não somente porque seria, como já foi dito acá, mencionado, o principal banco de um ataque se empieza uma conflagração nuclear, pero também há movimento anti-OTAN que poderia adotar uma postura, pero lamentavelmente uma parte desse movimento tem uma postura de equiparar Estados Unidos e Federação Russa, como os dois foram os malos. E em realidade há uma atitude de Rússia em relação a muitos países da América Latina, como Nicarágua, Venezuela, Cuba, o Sahel na África, Irã, e da mesma maneira China, cada vez mais cooperando com a Rússia nesse Sahel, em América Latina, em Cuba, em Venezuela e também em Nicarágua, que possibilitariam estabelecer um grande debate para reformar essa postura de considerar os dois iguais. Os dois são peligrosos. Como se a ameaça viniera exatamente de Moscou, quando Moscou está sendo acossada cada dia, desde o desmoronamento da União Soviética. Então, penso que estabelecer um grande debate, fazer grandes simpósios com vários setores em Europa, porque aí está uma fonte grande de incompreensão, seria muito interessante. E basando, e aí termino, que há uma frase recente, quando le telefonaram a Trump desde Moscou para explicar sobre o ataque que havia ocorrido contra a residência de Trump, que muitos tentaram dizer que não era verdade, e a reação de Trump nesse telefonema foi: graças a Deus, não les fornecemos os mísseis Tomahawks. Não sei, não estava presente, pero assim foi transmitido, assim foi descrito, pero é muito significativo de que poderia passar se for a outra mentalidade que estava presente. E também muito significativo que representa uma atitude de dar continuidade a los planos de um acordo construtivo que se estabeleceu a partir do acordo bipresidencial de Alaska. Então, há que apostar nessa linha, porque a outra é despertar, incluso na Federação Russa, porque há várias outras tendências, e uma das tendências é de Sergei Karaganov,
que así como quiere instalar mísseis em Alemanha, Sergei Karaganov já escreveu vários artigos e tem muita eminência, muito prestígio, afirmando que o Ocidente necessita retornar a ter medo e talvez fuera necessário algum tipo de aviso por meio de ataque preventivo, de mensaje preventivo. Isso dá a ideia da gravidade do que eu estou falando. Muchas gracias. Gracias, Beto. That was very Entro aquí. useful and important, I think, to express a lot of the things that you Muchas gracias, Beto. Muy put on útil, the muy table importante today. para Thank you so aclarar much for that. los And, temas que tenemos sobre la the mesa hoy. particular point you made at the end Bien, really gracias. struck me, Especialmente that aquello que thank dijiste God al they didn't final, apply the Tomahawk missile. haciendo énfasis en lo que dijo That's Trump, de que absolutely gracias a true, Dios and it should no be les a dimos lesson learned Tomahawk. for Es the absolutamente President cierto y of una the lección que Republic tenemos que arming Ukraine. asimilar, así como otros I wanna go países to que Welcome están Perush and, to start off our posicionándose ante la panel. crisis de Ucrania. Me gustaría regresar con Helga Sepla-Rush antes de seguir adelante con la discusión abierta. Adelante, Helga. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a ambos presentadores tanto al señor Effenberger como al señor Almeida por sus importantísimos aportes que convergen ambos en la opinión compartida de que nos vemos ante una perspectiva sumamente comprimida en que las cosas podrían salirse de quicio completamente. Creo que todas las consideraciones sobre el despliegue del Dark Eagle, una vez que se llegue a ese punto, yo no veo en qué forma podrían los rusos quedarse quietos, porque las posiciones de mando en Europa sería casi una irresponsabilidad de parte de Rusia permitir que se dé ese emplazamiento, porque una vez que los proyectiles estén ahí, Rusia perdería su capacidad de respuesta. Por tanto, estarían prácticamente obligados a atacar preventivamente. Sé que hay muchos países europeos que dicen en parte cínicamente o también en broma que si los rusos solo lanzan los Oreshnik, todavía estamos bien, pero si lanzan armas nucleares, estamos perdidos. De lo que es completamente desconcertante, y recuerdo yo, a principios de los años 80, cuando se dio la crisis de los proyectiles de alcance intermedio, cientos de miles de personas salieron a la calle completamente conscientes de que nos encontrábamos al umbral de la Tercera Guerra Mundial. Yo recuerdo haber participado en algunas de estas manifestaciones y yo sé muy bien que la gente tomaba muy en serio que nos encontrábamos al umbral de la Tercera Guerra Mundial. Incluso Helmut Schmidt, el canciller alemán, advertía públicamente sobre ese peligro, pero ahora hay una situación en que los líderes de los gobiernos europeos, de la llamada coalición de los dispuestos, y de hecho la nueva comisión, están hablando es casi incomprensible que se pueda orquestar una política que se fundamenta en un volcán de dimensiones apocalípticas, en que cualquier error de cálculo podría conducir a errores, desastres cada vez mayores. Recuerden ustedes el tema de Kaliningrado, del que se habla. Sería un ataque a la Federación Rusa, un ataque frontal. También el hecho de las advertencias de Karaganov no se están tomando en serio, pues si no las tomamos en serio, yo no estoy de acuerdo con su insinuación de que se debe infundirle miedo a Occidente. Posiblemente hace falta ahí
una consideración más consciente de la realidad estratégica, de lo que conduciría tal política. Es una especie de esquizofrenia, es una desconexión y la única oportunidad que aún tenemos es tratar de presentar lo que ustedes dos han presentado a un público más amplio, a difundir sus declaraciones, extractos breves en todos los medios, a todos los contactos y por todos los medios posibles para propagar esta realidad. Porque si la gente no se da cuenta, la mayoría de la gente ni siquiera se entera del grave riesgo para la civilización misma. Hay que recordarle a la gente que todos los hermosos descubrimientos científicos, las hermosas piezas de arte, composiciones de Beethoven y otros compositores, todos habrán sido en vano porque no quedaría nadie ni para disfrutar todo eso, ni para cuestionar lo que sucedió. Y creo que lo único que podemos nosotros hacer es combatir, luchar al máximo nivel para presentar esta realidad estratégica al máximo número de personas. Gracias, Helga. Me gustaría invitarles a ustedes dos, tanto el señor Almeida como Herr Effenberger, si desean contribuir algo más a esta conversación. I see Dennis Small. Of course, you're invited to speak. But no, I'll wait a moment in case either Mr. Almeida or Mr. Effenberger would like to say something. Esperaré un momento para ver si el señor Effenberger o el señor Almeida desean agregar alguna cosa. Está bien. A number of commentators Varios comentaristas stated, such as Scott Ritter, han dicho, como por ejemplo Scott Ritter, and I think accurately, y me that parece que muy the correctamente, Ukrainian drone que attack el ataque on the con drones desde Ucrania presidential residence contra in Volgorod la residencia presidencial fulfills en all Volgorod, of the Rusia, requirements under Russian cumple nuclear todos los doctrine requisitos de la for nueva a doctrina Russian nuclear rusa nuclear response. para una respuesta nuclear rusa. It is quite clear Está bastante from the claro evidence que, presented that the según United las States pruebas government presentadas, que el gobierno knew perfectly de los well Estados Unidos some sabía portions of it, what was perfectamente going bien, o on. por lo menos buena parte de lo Tracking was que available. It is sucedía. also quite clear Está from the statements of numerous está experts disponible el that rastreo these kinds of y attacks también with these kinds of los expertos sophisticated del caso capabilities could eh, not have occurred by dicen muy Kiev claramente que este alone. tipo de ataques And y con from esta inside gran Russia in capacidad no particular, but podrían also haberse Western orquestado sources desde Kiev at misma. the highest level in Y Russia desde are Rusia misma y repeatedly también pointing to fuentes London. occidentales señalan London's que los peripheral máximos threat. niveles Now, de under these gobierno y circumstances, liderazgo ruso where señalan hacia the Londres explicit a través de Kiev, policy en circunstancias of en que a la política faction in the expresa West is de to take the cierta world facción up occidental to and es over the llevar al threshold of mundo nuclear warfare, al umbral y más allá we del really umbral de need la to guerra think this nuclear. thing through. Realmente tenemos que The pensarlo problem of bien. mutually assured destruction, El which has been the problema de policy la going back destrucción decades mutuamente and it's most asegurada, que associated with Henry había Kissinger, sido la política de depends muchas décadas atrás y on principalmente the opponent derivada force de Henry Kissinger, depende de que la responding with fuerza at least adversaria a modicum of sanity responda con un nuclear mínimo extinction. de cordura, racionalidad It's the a la idea amenaza that de la if extinción you nuclear. proceed, the Se world is going to blow up. fundamenta en la idea de que si seguimos And por este camino, el mundo estallará. that modicum of sanity on which Y mutually ese assured mínimo destruction de depends cordura is no del que longer present. depende la The problem with Mr. destrucción mutuamente Karaganov asegurada, la doctrina proposal, de destrucción mutuamente asegurada, which ya no funciona. El problema de Mr. la Almeida propuesta referred del to and señor Helga Karaganov, as well, al que se refirió that what el Europe señor Almeida and y the West también needs Helga now Zepp-LaRouche, es que lo que is something necesitan to ahora stare Europa y at the pants Occidente off them. es The algo problem with que that proposal is that it depends los on the espante, logic of les mutually cause assured destruction.
miedo. Pero el problema es que And esa I think it suposición is depende clearly the de la, case that we are no longer in el a world supuesto de strategic la situation destrucción mutuamente asegurada. where that can conceivably Pero function. el problema The es que people ya no on the estamos en other una situación side, mundial en que se puede NATO, concebir do not esa care. And they are correspondencia. prepared, La as they gente have del otro shown, lado, la and as OTAN they realmente state explicitly no le that importa they y think han they can dicho muy win nuclear explícitamente exchange. que creen que podrían So we're in a prevalecer situation which en un I think enfrentamiento we can nuclear. compare Así to what que nos Lyndon LaRouche encontramos en often una referred to as a situación que phase change. posiblemente It's a little podríamos like a compararlo physical con lo que phase Lyndon change LaRouche where llamaba un water, cambio de when it's fase, como en la heated, first física, un becomes cambio de hot fase cuando water el and agua hotter water, al calentarse but then se it va stops being water. calentando y It cada vez becomes más steam. caliente, pero ya en cierto momento deja de And ser agua different para convertirse en vapor laws prevail. y se aplican We leyes are today diferentes. beyond the point where mutually Ahora ya nos assured destruction encontramos can work. más allá The del only thing that estado it en que will podría do funcionar la destrucción is take mutuamente us more asegurada quickly como doctrina disuasiva. to a Lo thermonuclear único que se confrontation. lograría con eso sería acelerar So el we are advenimiento de forced un enfrentamiento necessarily, nuclear. and I think this Por latest tanto, development of nos this week should vemos force our necesariamente rethinking forzados. Y creo que estos últimos of acontecimientos de the esta semana nature of the nos strategic obligan situation a that we are not this reconceptualizar timing would la work in other naturaleza de la languages. We're situación not in hot estratégica y water. esto quizás no funcione We're in no funciona steam. en otros idiomas. O sea, no And estamos therefore, en, the only ya no thing that we estamos en have agua caliente, ya estamos en is the vapor. kind Y of proposal luego, which Lyndon LaRouche made back lo in que, lo 1983 único and que much earlier podría realmente funcionar fue el tipo de of propuesta que Lyndon achieving LaRouche a en policy of 1983, y aún cooperation antes, with Russia, but now su also with propuesta China, de llegar a una política de technological cooperación, advances no could solamente be con Rusia, sino ahora jointly también con developed China, en que los adelantos to tecnológicos render podrían existing nuclear efectuarse warheads conjuntamente obsolete. It's a way of para banishing hacer nuclear weapons. obsoletas las But the armas crucial nucleares. element Es on una manera this de is eliminar cooperation, el arsenal nuclear. Pero el East elemento and West. crucial And that es is la at the cooperación center entre Oriente y of what Occidente. Helga Zepp-LaRouche Esto has been es repeatedly el proposing and is meollo the de centerpiece lo of our que Helga discussions here. Zepp-LaRouche viene proponiendo So I wanted to y refer la to pieza this central because de I think we nuestra have to make discusión. it Yo clear, quería each of us in our centrarme en esto porque respective tenemos countries and with que the groups that we necesitamos talk que to, quede claro, tanto entre nosotros that como we have con los with the new grupos y year in países con los que hablamos, 2026 que tenemos gone ya through a fundamental en change el and people 2026 cannot think un cambio in the ya domain of hot water. efectuado y ya We no se have puede to pensar develop en the términos de concepts agua hirviendo. for Tenemos changing the que world ya in the domain pasar of al steam. concepto de cambiar el mundo ya en estado de vapor, en estado gaseoso. Gracias, Denis. Veo que el señor Effenberg tenía la mano levantada. Por favor, siga. Ja, danke sehr. Also das war jetzt schon mal sehr zielführend, aber wir sind von einer Kooperation, einer möglichen Kooperation noch Estamos, so weit sí, muchas gracias. Seit über 10 Jahren ist Muy, von muy, uns muy aus interesante jedes lo que dice. Vertrauen zerschlagen worden. Wirklich, Pero wirklich, es nos ist hemos einfach ido ausgebrochen, apartando de la ausgebrochen, cooperación desde hace wirklich más de 10 años y wirklich. la confianza So, was wir bräuchten, wäre ha sido vertrauensbildende eliminada. Maßnahmen. Ya no hay Und confianza. wenn wir jetzt in Lo que se necesitan son Weltwirtschaft medidas Frieden, dann para ist das nur, que wenn funcionen. Vertrauen geschaffen wird, das überhaupt nicht mehr Si da ist. se Und die einzige necesita Chance, um jetzt eine vertrauensbildende establecer Maßnahme überhaupt auf den la Weg zu paz, bringen, wäre von Washington aus eliminando die Verständigung las über instalaciones. drei Esto solo puede ocurrir Waffensysteme cuando hay confianza vorläufig mutua. auf Eis zu legen. Y Wenn das nicht passiert, ist hace alles falta andere que meiner Ansicht nach Danke sehr. Washington acepte que no se emplacen estas armas y me parece que estamos muy lejos de eso. Gracias. El señor Almeida me parece que también deseaba decir algo. Sí, sí, yo quería agregar pequeño comentario. Ese tema del ataque preventivo no es de hoy, ¿no? Es un tema que de 64 Che Guevara visitó a Mao Tse-tung y discutieron el tema, y donde consideraron que si la guerra era inevitable, se habría que pensar en algún tipo de ataque preventivo, assim compreendido também como impulso a processos revolucionários.
no solamente militar, portanto. Pero isso le custou a Che Guevara, que cayó em desgraça perante a União Soviética. Então, foi considerado um aventureiro, passou a ser seguido por la KGB, tuvo um fim, pode haver-lhe custado incluso a própria vida. Ou seja, é um tema que retorna, pero agora em bases muito mais difíceis, muito mais amargas, muito mais peligrosas para toda a humanidade, pero que vem de China exatamente uma espécie de luz, porque lança uma proposta de cooperação para allá, mais allá de uma definição ideológica com algum outro país. Por exemplo, se algum país capitalista aceita cooperar com China para projetos de infraestrutura, de economia, China admite. Não lhe pergunta como é o color do gato. Não lhe pergunta qual é sua bandeira ideológica. Está fazendo cooperação com o Peru, quando havia aí com Dina Boluarte um governo bastante questionável, não? Que cooperou, incluso atuou para golpear o presidente legitimamente eleito, Castillo, Pedro Castillo. Pero, de toda maneira, hoje o maior porto naval de América Latina Pacífico está em Peru, o porto de Chancay. Pero a ideia necessita uma série de outros acordos, um nível de acordo que é completamente diferente de buscar uma preparação militar. É uma preparação de outra mirada do mundo. E também se propõe para alguns países europeus a iniciativa Cinturão Ruta e Seda. Não se exclui a possibilidade de que países da Europa possam participar. Então, isso significa que quer hoje a Federação Russa? Estabelecer sua defesa, sua soberania, não seguir sendo acossada, não? E por isso tem muita cooperação, entendimento e compreensão com China de maneira que nunca tiveram quando antes se chamavam os dois socialistas e chegaram a trocar tiros na fronteira, os socialistas, e agora não são, por lo menos a Federação Russa não se declara socialista, Chile sim, sigue sendo, pero tem uma cooperação e integração econômica, energética e militar bastante ampla, de tal maneira que pode oferecer ao mundo algum tipo de perspectiva em la linha de, digamos, se contém essas tendências que querem promover a guerra no campo otanista, e a surpresa é que neste momento a Casa Blanca não está nesse diapasão, nessa linha. É momentâneo, incluso é perigoso, porque o próprio John Kennedy, quando não quis apostar mais e escalar a guerra de Vietnã, sabemos o que passou também, entre outros fatores. É muito perigoso tudo isso. Pero, de toda maneira, só nos resta a saída política, a saída de uma discussão de ideias, pero estamos discutindo em pequenos círculos algo de esfera de uma dimensão de peligro que a humanidade não tem a menor consciência do que ela está passando. Pero, ao mesmo tempo, como há controle dos meios de comunicação sobre as ideias necessárias para que o mundo vá adelante e para que se assegure, como dijo o documento convocatório, uma nova arquitetura de segurança para a humanidade, devemos insistir com muita paciência, pero com iniciativas hacia alguns centros, não? Porque os movimentos, as universidades, os partidos podem ser sensíveis a um câmbio de posição, não?
los gobiernos incluso pueden ser sensibles a un cambio de posición para comprender el peligro, para comprender incluso la necesidad de actuar en el sentido de búsqueda de un acuerdo constructivo para toda la humanidad. Si nació los BRICS, eso significa que existe la idea de que no se debe descartar lo otro, el otro. No es la visión unipolar de masacrar e imponer sobre el otro. Y sí, una idea que busca incorporar multilateralmente, independente de las banderas ideológicas, en un esfuerzo para una otra economía mundial más cooperativa y más justa. Dentro de eso, la coalición de paz como bandera principal, si no, las otras no vienen. Gracias. Gracias, Mr. Almeida. Helga? Gracias, señora Voy a Almeida. continuar. Helga, There we go. Yes, I think we should think sí, about pienso launching que from debemos this pensar session of de the IPC con meeting, esta sesión de la several Coalición initiatives, Internacional por la Paz, because, de tener it varias is, iniciativas, porque very clear es that muy claro what, que what Mr. Effenberger said que about lo que dijo el the señor US Effenberger, que discontinue Estados Unidos the, podría installment of descontinuar these la missiles, colocación de estos and, misiles, o sea, maybe evitar colocar estos President misiles. Trump Tal vez would el want to presidente not Trump continue the policy quisiera of the previous no continuar con administration, las the Biden políticas de los administration. gobiernos anteriores, del You gobierno de remember when Biden. the Biden Recuerden administration cuando came to el an end, gobierno de the Biden view in the eh, Pentagon was, terminó, according la to qualified perspectiva en el sources, that Pentágono there was a era likelihood of que 50% según that algunas would end up in a fuentes, nuclear de que war había over una Ukraine, probabilidad que el which you didn't 50%, del imagine. You 50% didn't que habría imagine una guerra such a nuclear discussion en until Ucrania. Y a year imagínense ago. con este tipo de So why don't we discusión, formulate eh, a que es proposal una from the locura. ¿Y por IPC qué no elaboramos una President propuesta de Trump la and then Coalición have the Internacional entire por la Paz al members of the presidente Trump IPC, y both the en el president's que todos discussion, los but also miembros de la previous coalición, sessions, and maybe incluso asking los all the participantes international actuales, pero los mobilization of participantes all también IPC anteriores, que tengamos components una to, movilización internacional direct this donde letter todos to participamos para President dirigir Trump, esta that carta he al should, presidente Trump, discontinue the de que policy él of the no debe Biden continuar con la administration and stop política these del gobierno missiles. de Biden y Then I have detenga a la second colocación de estos proposal, misiles. Luego and tengo that una is when we segunda think propuesta about, y es que si uno piensa if you think about sobre the strategic situation la from the situación top down, estratégica not desde bound arriba, by no difficulties or limitada por national las borders dificultades or o por las whatever, fronteras but if nacionales you o think cualquier where otra, our force is sino que alternative si and pensamos how que can we somos put la these forces fuerza of de la sanity cordura y together. cómo podemos Well, what comes unir to a mind las fuerzas de la is the cordura fact that the juntas. Global Governance Entonces, Initiative, lo que uno together piensa with the es Global que la Security iniciativa de Initiative coming gobernanza from global Xi junto Jinping, con la iniciativa de in my seguridad case, global on de the Xi government Jinping, level, a the mi only parecer, comprehensive en el nivel de strategic gobierno, proposals, es la única proposal propuesta how to move to a estratégica new paradigm, general how to completa leave the de logic proponer of cómo MOD avanzar a un and nuevo the paradigma, present cómo geopolitical abandonar la confrontation lógica and how de about to the MAD, concept de that Xi de Jinping la otherwise destrucción always mutua called the asegurada y la shared confrontación future of the one geopolítica, y humanity, the cómo ir a un concept of concepto que one Xi humanity Jinping first. siempre pide, que So es al that for futuro sure compartido is an de element. la And humanidad then, como un as we todo, discussed que in es el previous concepto de la IPC humanidad meetings, primero. Y the este es fact un that the elemento, y both como hemos hablado en parties diferentes used in de nuestras speech at the reuniones, el Jubilee hecho de que el year Papa León to XIV evoke usó el the discurso en el method año of Nicholas jubilar of para Cusa evocar el método and de his Nicolás de coincidence of Cusa y opposites, su which is now coincidencia de los estimated that opuestos, Catholics about y four dado el decades hecho have been using the coincidence de of que opposite as a method of durante conflict 4 resolution, because décadas Nicholas of he Cusa usado el developed this método de idea la that the coincidencia de los one opuestos is como of un a higher método order para than resolución de many, and conflictos, that porque he Nicolás de transferred to Cusa Cuba. desarrolló So esta a idea theological de que el uno es discussion. de un nivel, de I un have orden found that superior de the los muchos, y method yo of llegué a la conclusión thinking a of través de esta overcoming discusión teológica, Cartesian pero me he conflicts dado on a lower cuenta level que el by pensar de establishing superar the one los concept that conflictos elevates the whole conflict aristotélicos to a different plane is de un applicable nivel más to bajo. political eh, situations. And I'm pero si absolutely convinced tenemos that the peace
si llevamos esto a un diferente plano, sí, estoy convencida de que la paz de Westfalia no sería posible sin la manera de pensar de Cusa, de la coincidencia de los opuestos. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo serio de combinar estos dos enfoques, la iniciativa de gobernanza global y de la coincidencia de los opuestos que mencionó el Papa? Y hacemos un llamado a todos los que a todos los, a toda la gente. En el caso de Xi Jinping, es el BRICS, es la Organización de Cooperación de Shanghai, el Sur Global, la mayoría global. En el caso del Papa León XIV, obviamente a todos los católicos y a todas las religiones que respetan al Papa, que es el líder espiritual de gran carácter, porque debemos catapultar a esta situación que parecía sin esperanza y unir a estas fuerzas, a unirlas para tener suficiente poder para lograr lo que estamos pidiendo, que es una idea de crear una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo y plantear esto seriamente, de que unamos a todas las fuerzas de buena voluntad y esperamos gente de gran posición como Xi Jinping y el Papa León y a quienes nos representan para hacer esto realidad. Gracias, Helga. Estoy pensando cómo difundir esta propuesta. Tal vez algunos de nosotros podemos juntarnos y algunas otras personas que quieran ayudarnos. Y voy a incluir mi correo electrónico aquí en el chat de la reunión de Zoom para tener una propuesta y mandársela a los participantes de la Coalición Internacional por la Paz y recibir respuestas antes de que sea público para tener este consenso en el grupo. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? Bien, muy bien. Pienso que esa es una propuesta muy buena. Rápidamente voy a pedirle a Beto si usted tiene alguna respuesta a las iniciativas de Helga o alguna otra idea para continuar al periodo de discusión. No, apenas agregaría que ese documento fuera también destinado a todos los líderes que hoy tienen un protagonismo decisivo en esa discusión. O sea, a Donald Trump sí, pero que lo sepa exatamente disso Xi Jinping y Vladimir Putin, el Papa, personalidades, porque creo que nosotros podemos hacer de ese documento, junto a universidades, partidos, sindicatos, algo que les dé a un movimiento de ideas para encontrar un otro proyecto, una otra arquitectura para la humanidad. I think that's also a good idea, definitely. Ujú. We should do that. Esa es una muy buena idea. Debemos hacer eso. Thank you very much. Muy bien, muchas please sit down. gracias. We'll continue the Manténganse discussion con with nosotros. Helga Vamos a on this, and we're gonna continuar transition en and bring some of la the people transición on, hacia el their diálogo para platforms and incluir continue a las our personas que están en discussion otras right now. plataformas, If you're además de esta on reunión de Zoom. YouTube, Y, Rumble, Twitter y si X, usted or está whatever other escuchándonos en platform this is being YouTube, broadcast Rumble, over, Twitter, and would like to X o cualquier participate, otra during the plataforma, discussion y period si with quiere the panelists participar today durante and el the rest periodo de of the preguntas y respuestas con participants, nuestros you can panelistas register hoy to get y el the resto de link. los participantes, If debe not, I registrarse y joined the recibir el YouTube enlace. description, and Vaya there's a link usted a la directly to descripción our en speak YouTube page. o puede ir a la If you're página not de over YouTube, responder en there's a link to schillerinstitute.com and right on the top of the com, website is y an allí en la parte de arriba de la página está donde se registran y recibirá el enlace de Zoom para conectarse. Y con eso avísanos